lo invito a pasar al estrado. Adelante. Bien. Les recuerdo, ante el pedido de ampliación de indagatoria, los derechos que lo asisten de negarse a declarar, sin que yo cree presunción alguna en su contra. Está también asistido por sus letrados defensores, que no los va a poder consultar al momento de declarar, pero están aquí presentes. Y bueno, le voy a hacer la palabra para que se manifieste libremente y en todo caso después nos comunicará si acepta preguntas o no. Así que lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a tratar de ser muy... Hola. Voy a tratar de ser muy sintético y después obviamente estar abierto a las preguntas de todas las partes y todas las defensas y de quien corresponda. Primero, si me permite, voy a aprovechar para aclarar un tema que ha estado dando vueltas permanentemente y me parece que vale la pena por lo menos dar mi visión. Con respecto al tema de las tarjetas de ingreso al Ministerio de Economía. Mire, cuando uno ingresa en algún lugar de la burocracia, puede tratar de alterarla o de adherirse a la forma de funcionamiento. Y yo podría haber tratado de cambiar el sistema permitiendo que personas entraran y salieran sin identificación, sin hacer la cola, que alguien baje y les abra la puerta. Muy por el contrario, seguí el camino que me indicó la propia burocracia del Ministerio de Economía, que era la parte de ceremonial, que es que aquellas personas que quizás podían ir a visitar quedaran siempre registradas, no vulneraran ninguna parte del sistema de registro y acceso al Ministerio de Economía. En tal sentido, ese día sábado, creo que fue, con mi secretario confeccionamos una pequeña lista que creo que incluía a mis dos hermanos, al señor Núñez Carmona, al señor Pablo Fondevila, al señor Juanjo Laxagueborde, creo que al intendente Juan Pablo de Jesús, quizá alguna persona más, asegurándonos que siempre que ellos entraran o salieran, quedara registrado. Que no bajaran y dijeran, che, pasen rápido para no hacer la cola. Y digan, bueno, hay un sistema alternativo de ingreso, ¿no? El sistema de ingreso del Ministerio de Economía con sus tarjetas, donde quedó perfectamente registrada cada una de las ingresos y salidas de estas personas sin ninguna posibilidad de vulnerarlo, porque era la propia burocracia la que atendía cada uno de los accesos, y esto ya sí estuvo dando vuelta varias veces, listados, formatos, formas, pero creo que fue lo más sano, lo más prudente, y a la luz de los hechos, lo mejor, haber adherido al sistema tal cual funcionara, y que quedara claramente registrado cuando entraban o salían algunas personas que por ahí me iban a ver a mí, o a mi secretario, o a otra persona, que quedara marcado, que quedara indicado en los puntos de acceso, y no haber vulnerado o intentado establecer un sistema diferencial. Como hoy volvió este tema a aparecer, quería aprovechar para dejarlo totalmente claro. Hay muchos lugares de la administración pública que recién ahora están implementando sistema de control de acceso o que aún no lo han implementado. Por ejemplo, en el Congreso de la Nación se ha implementado hace 2 años, en ANSES creo que hace 4, en distintos lugares hay distintos formatos, pero me parece que tomamos la medida adecuada. Y así se puede saber cuándo entró y cuándo salió cada una de las personas que me iba a visitar y no fue un sistema de pase, eluda la cola. Parece que valía la pena destacarlo. Decía que iba a ser breve. En esta causa yo siempre he evitado intentar una defensa política de los hechos. Uno a veces tiene la tentación, le voy a decir la verdad, muchas veces tiene la tentación. Pero creo que dada la base fáctica y lo que estamos discutiendo, vale la pena no alterar esta conducta hoy. Cuando tuve que hacer una defensa política, la hice en los medios o en alguna conferencia de prensa. En el expediente, tanto en la instrucción como en este debate, o como en las distintas presentaciones ante las cámaras. Yo siempre intenté y traté de producir una defensa técnica que tenga que ver con las cuestiones fácticas y jurídicas que se ventilaban y no con aquellas cuestiones políticas que sin duda rodean
a esta causa en muchos sentidos, muchos y diversos sentidos. Así que yo voy a intentar seguir, porque además, desde mi conferencia de prensa inicial con este tema, desde mi primera indagatoria allá por el año 2014 en la instrucción hasta hoy, la historia es siempre la misma. La historia no se ha alterado. Todas las cosas que hemos ido escuchando en este debate sustentan lo que yo siempre he venido diciendo respecto de la causa. Entonces simplemente quería pedir, solicitar este espacio y someterme a preguntas para agregar algunas de las cuestiones que fuimos escuchando durante este debate. Que creo que muchas cosas que no se hacían a la luz, se hagan a la luz, y como se condujo este debate permitió que se conocieran muchas cosas, se dijeran adelante de todas las partes, incluso que las pueda ver quienes estén interesados por los medios que en este debate hay, como es el tema del video, que me parece que es un enorme acierto. La primera parte de la causa tiene que ver con un supuesto cohecho. Bueno, mi participación en el supuesto cohecho está basada en dos supuestas reuniones. No ha habido en esta causa ni un papel, ni una sociedad, ni una relación, ni un testigo que me vinculara a mí a dicha acción ilegal. Muy por el contrario, Alejandro Van der Broele, que fue durante más de 5 años sindicado mediáticamente como mi testaferro, dijo la verdad. Dijo que no me conocía, dijo que me había visto una vez en un bar de lejos, entre un montón de gente. O sea que fíjense, ¿no? Meses y meses diciendo que un fiscal tenía un video arriba del escritorio, que tenía una foto en un cajón, que ya iba a salir, que iba a salir. Como siempre yo sostuve y como terminó reconociendo Van der Broele, era mentira. Una mentira que sirvió para darle carnadura a un cuento que creo que se va a terminar de desentrañar a partir de la labor que ustedes están llevando adelante. Porque no solo no conocía a Van der Broele, no solo no era mi testaferro, sino que también a partir de los dichos de Van der Broele sabemos algo que yo dije en el año 2014, que había un dueño, que ese dueño, yo lo dije en aquel momento, era el señor Moneta. Está claro que Van der Broele no hizo su declaración para beneficiarme a mí. Sin embargo, sostuvo la misma situación. Agregó otros nombres, pero sostuvo la misma situación. Yo, señor presidente, con todo respeto, si nosotros pudiéramos haber asistido en este tribunal a las pericias contables, esto no solo sería el dicho de muchos participantes, sino que también tendríamos la certeza cómo circularon los fondos a partir de empresas de Moneta a través de Van der Broele. Por eso creo que es una gran pena que no podamos contar con la pericia contable en el marco de la búsqueda de la verdad en esta causa. Porque se terminaría de correr este velo, ¿no? La empresa Meyer Business Corporation, las cooperativas de crédito por las que fluyó formalmente el dinero a la empresa Chicone y a través de registros bancarios, todo eso lo vamos a conocer lamentablemente después, cuando se termine la pericia que se está haciendo en la instrucción. Pero le aseguro que el resultado va a ser este, porque lo sabemos hace muchos años cuando empezamos a estudiar esta causa. Y fíjense también, ¿no? Mi participación rutilante son 2 reuniones. Una primera reunión que ya a nadie le cabe duda que no es una reunión. No solo mis dichos, no solo los del señor Chicone, los dichos de testigos que hablaron bajo juramento acá, por ejemplo el señor Renwick, explicó con toda claridad lo que pasó ese día en el estudio de Telefe. Explicó que no hubo ninguna reunión y además él dijo bajo juramento que no había sido capaz de escuchar ni de ver si habíamos hablado o no, o si hubiéramos hablado, qué hubiéramos dicho.
Y ese es un testigo clave, además fue imputado en términos de todo lo que se está tratando de develar. Señor Rengo, y repito, dijo, se abalanzó sobre Vudú el señor Ciccone, creo casi textual. Y está claro que en un estudio de televisión donde hay tanta gente no hay ninguna reunión. Y está claro que yo no le dije hablar con Núñez Carmona, ni le dije nada a una persona que era la primera vez que veía. La primera vez que veía, señor presidente. Quizás en ese momento ni sabía quién era. No recuerdo si alguien me dijo, él es Ciccone, o si me lo presentaron, o si directamente lo saludé como a una de las, según Bianco, alrededor de 40 personas que había dentro de ese estudio. Así que la primera no reunión es una no reunión. Es un momento en el cual, a lo sumo, ha habido un apretón de brazos, porque no creo que al abalanzarme sobre mí haya logrado más que eso. Igual, pareciera más importante para conocer la verdad y en términos de lo que se viene debatiendo, la segunda no reunión. Una reunión extraña. Algunas personas la sitúan un día, otras personas la sitúan otra. Señor presidente, no hay un solo testigo de esa reunión. Quienes han venido aquí y en la instrucción a decir que eran testigos, cuando el fiscal le preguntó, dijo no, me lo dijo mi papá, por teléfono. Uno se imagina que un testigo es alguien que ve algo, que escucha algo, no alguien que repite lo que dice un coimputado como si fuera una verdad. Pero no solo es esta situación de los no testigos de la no reunión, sino que también sucedió otro hecho bastante extraño, que es que 2 años después apareció, la llamaron acta ante escribano. La verdad que hubiera sido bueno que sea un acta ante escribano, porque si hubiera sido un acta ante escribano, costaría los libros del escribano lo que supuestamente expresó la persona, como si fuera un testamento, como si fuera una denuncia, cualquier cosa que se hace un acta ante escribano. Nosotros vimos un papel 80% a máquina, 20% a mano, con una firma certificada, que le da fecha cierta, por supuesto. Pero vimos nada más que eso. No sabemos cómo se construyó esa historia, no sabemos quiénes participaron en la construcción de esa historia. Lo que sí sabemos es que es parte de una mentira. No cabe ninguna duda que es parte de una mentira. Mire, señor presidente, este es un plano de Puerto Madero, de un pedazo de Puerto Madero. El señor Nicolás Ciccone ubicó la reunión en este punto, en Central Market, frente al Hotel Hilton y a la vera del dique, quiero citarlo casi textualmente también. En el papel escrito con la firma certificada ante escribano estaba la dirección concreta de donde habría sido la reunión, Azucena Villaflor 300 y algo. Este es el punto. Quiere decir que la no reunión sucedió en 2 lugares a 1 kilómetro de distancia. Me parece que queda totalmente claro que esa reunión nunca existió. Parece que no vale la pena ni siquiera seguir sobre el tema, porque las pruebas que constamos en la causa muestran que 2 personas situaron una misma reunión con una misma persona en 2 lugares diferentes. ¿Por qué sucede esto? Porque es una mentira. Por eso tampoco hay ningún testigo. El señor Renwick dijo también, bajo juramento, que acompañó al señor Ciccone hasta cerca del Hotel Hilton, pero no lo vio. No lo vio, ni lo escuchó, ni vio con quién estaba. Solamente a la salida contó que el señor Ciccone le contó lo bien que le había ido en la reunión. Entonces, me parece que de plano quedan descartadas las 2 supuestas reuniones que llevaron a decenas o cientos de tapas en los diarios explicando que estaban las fotos también y que estaban las grabaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que las pruebas reunidas ante este tribunal muestran a todas luces que ninguna de las 2 reuniones existieron. Una a lo sumo fue un apretón de manos y la otra fue una gran mentira. Entonces, yo no puedo haber puesto en marcha de ninguna manera que alguien hable con alguna persona que en teoría yo le dije que lo haga para ser parte de un ilícito, si en realidad nunca estuve. Y este es el
quizá el pecado original de esta causa, ¿no? Empezar con cuestiones que son mentiras y elaborar una historia alrededor de mentiras. La verdad es que llevamos, no sé, 6 años, no sé, 6, 7 o 5 años con esto. Y hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención siempre, y creo que hoy tenemos la oportunidad de que sea distinto, la inversión de la carga de la prueba. Es muy difícil probar que uno no estuvo en algún lado. Bueno, la mentira nos dio la oportunidad de que aún con la inversión de la carga de la prueba, yo puedo demostrar que eso no es así. Porque es muy difícil demostrar que uno no conoce a alguien, que no estuvo en un lugar. Uno espera que sea la parte acusadora quien con contundencia demuestre que eso es así. Yo llevo 6, no sé cuántos, con este tema de la carga de la prueba invertida. Así que bueno, le agradezco a la cartografía y al acta, que no es acta, de la familia Chicone, por elaborar una mentira tan burdamente. El otro tema está vinculado a aquellas cuestiones de las negociaciones incompatibles. Resulta que vimos durante también meses y meses que yo le había ordenado a la AFIP que le diera un plan ilegal a la firma Chicone, textual, una y otra vez, una y otra vez. Y que eso estaba aprobado por una nota que yo había firmado. A esta altura nadie escapa que yo no me interesé. Yo respondí al interés del titular de la AFIP para preguntarme. Por eso también otra de las cuestiones, como esta de la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Las personas vinculadas a este hecho están desparramadas entre juicios orales e instrucciones. Yo recuerdo que allá por 2012, 2013, ya un juez de Cámara había dicho que había que llamar indagatoria a Moneta. Todavía sigue dando vuelta y quizás jamás nunca pueda hacerlo. Como a otras personas que después con el tiempo, 3, 4 años después, se fue llamando indagatoria y sus situaciones no se resuelven. ¿Saben lo que creo? Que para resolver cualquier situación, en vez de tomar los días del código, van a esperar a ver la sentencia de este juicio. Y ahí también vemos una alteración grave del sistema de justicia desde mi humilde óptica de no abogado. Pero bueno, esa nota, 2 testigos calificadísimos, uno del Servicio Jurídico del Ministerio de Economía, otro del Servicio Jurídico de la AFIP, explicaron los términos, consecuencias y situación de esa nota. Para no aburrir, la nota es muy corta. La nota decía: señor titular de la AFIP, haga lo que tenga que hacer porque es su responsabilidad. Eso sí, no me deje sin cuidar el tema de una de sus grandes responsabilidades, que es el interés fiscal. No tenga merma del interés fiscal. Hágalo en términos de la ley. Hágalo en términos de sus competencias. La visión macropolítica de la República Argentina, en la cual sí el ministro de Economía tiene injerencia, indica, como dicen las leyes de presupuesto que nosotros enviamos, no sé hoy porque no las vengo siguiendo, que el empleo y la industrialización eran cuestiones estratégicas para nuestro país, y eso señalé. Ahora, hay una palabra también sobre la cual permanentemente se quiso hacer bulla, que es la palabra sustanciar. Para cualquiera que haya trabajado en la administración pública, creo que en sus 3 poderes, está claro que sustanciar es simplemente poner en marcha un trámite, no implica ningún resultado, simplemente ponerlo en marcha. Pero ayer me tomé el trabajo de buscar en el diccionario jurídico de la Real Academia Española, y dice, textual: tramitar una causa o proceso por la vía procesal adecuada, poniendo en claro los hechos para poder dictar sentencia. Y esto es lo que yo le dije al titular de la AFIP, que por el camino adecuado lleve adelante esta tarea para que decida lo que tenga que decir, que en su caso no iba a ser una sentencia, pero en derecho administrativo sí cabe asimilar conceptos, no como en el derecho penal. Entonces, fíjese, ¿no?, alrededor de una nota que los servicios jurídicos dijeron más. El
creo que fue Willer, el representante del servicio jurídico que fue testigo en esta causa, dijo concretamente que no era vinculante, que lo que yo hubiera dicho lo que hubiera dicho, no era vinculante. Y por supuesto que es así, porque no me voy a extender sobre el tema, pero nadie es superior de un organismo descentralizado. El organismo descentralizado tiene su propia ley, que es su ley de creación y que es su norma interna y que dicta sus reglamentos y funcionamiento y estructura burocrática a partir de ella. El ministro de Economía no tenía chance de darle ninguna orden respecto a una cuestión operativa al director de la AFIP, y por eso no se la dio. Le señaló lo que era su incumbencia, la política general del gobierno, una cosa que además algunos testigos dijeron, bueno, ningún ministro de Economía hubiera dicho que se pierdan puestos de trabajo. Hoy no estoy tan seguro. Pero, en definitiva, competencia y sustanciación son claves para interpretar esa nota. Más allá de la propia lógica, ¿no? Quien contesta, contesta. No impulsa, no se interesa. Simplemente responde, que es lo que hay que hacer. La otra cuestión, y esa fue mi única participación en todo el tema AFIP. Han venido testigos y testigos a hablar de este tema. Ninguno me conocía. Con ninguno actué, con ninguno interactué. A ninguno le di órdenes. Se habla de una supuesta reunión entre Resnick y Núñez Carbona en función de empleados del ANSES y Forcieri. Ya creo que hubo un testigo que bajo juramento explicó las cuestiones que Forcieri podría haber hablado eventualmente con Resnick. El otro tema que se me achaca es haber detenido una licitación para que no se compre una máquina para poner en funcionamiento, un mejor funcionamiento la Casa de la Moneda. Creo que acá, de lo que dijeron el testigo expresidente de la Casa de la Moneda, lo que dijo la última vez, ya fue bastante más dudoso cómo expresó las supuestas órdenes. Y lo que dijo el negro Pessoa fue más en ese sentido aún, ¿no? Él no había escuchado nada, le había contado simplemente otra vez los testigos que cuentan lo que se escucha. A mí de todas formas, soy medio burócrata, perdón. Así me tocó ser en ANSES, a donde entré como empleado de línea. No es como leí en algún lado que me habían puesto. Es uno de esos casos donde un empleado de línea que entra bien por abajo llegó a ser director ejecutivo, el único en la historia. Me gusta leer expedientes. Se habló mucho del VAPIN, ese certificado que todo proyecto de inversión de cualquier órgano o organismo del sector público es indispensable para una erogación de largo plazo, que implique gasto de capital, inciso 4. Y me llamó la atención que tanto más empezó a que en Revelo no recordaran algo que es clave y fundamental. Quizá no era el área de su incumbencia, es cierto, aparte él dijo que no era profesional en ciencias económicas. A nadie se escapa que un proyecto de inversión requiere siempre la parte financiera. Vos vas a comprar una máquina, ¿cómo? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cómo vas a hacer el repago? ¿De dónde va a salir? Ambos dijeron no recordar que que el VAPIN directamente no tenía la parte económico-financiera, que evaluaba las cuestiones técnicas, pero que no evaluaba las cuestiones financieras. Miren, cualquier curso de evaluación de proyecto, cualquiera, en cualquier rincón del mundo, empieza con la idea de valor presente neto, que es comparar el gasto original con la corriente futuro de ingresos que va a generar para ver si el proyecto vale la pena o no. En el sector público se le agrega al tema de la corriente de ingresos futuros descontada por alguna tasa de interés, el impacto social que eso tiene, que también hay que mensurarlo de alguna forma. Pero no era este el caso, así que no importa. Lo que yo quiero hoy decirles es que los dos VAPINes que tramitó, porque el juez instructor dijo, ¿cómo no va a saber el ministro de Economía la plata que le hacía falta a la Casa de la Moneda si en el Ministerio de Economía le aprobaron el VAPIN, el proyecto de inversión? Bueno, mire, tengo una buena noticia. Obviamente el proyecto de inversión tramitado,
que dicho sea de paso, ni en el proyecto, ni en la licitación, ni en el proyecto originario, ni en la comunicación entre Casa de Moneda y Banco Central de la República Argentina, que sí existió, porque el fiscal se lo recordó a ambos testigos que había una carta de intención, no era algo que era, se usó una palabra medio extraña, no era algo que era un deseo, sino que era una condición necesaria. Había una carta de intención entre Banco Central y Casa de Moneda. No hay ninguna participación en el expediente del Ministerio de Economía, ninguna. Y es lógico que así sea si es un organismo descentralizado, del máximo nivel de descentralización, porque es una empresa. Ahora fíjese, obviamente, el pedido de Vapin tiene flujo de ingresos, contrato a 10 años, todas las cosas que eran condiciones necesarias. Pero el Vapin, ambos Vapines, llamados informes técnicos de la Secretaría de Política Económica, tienen como punto B3 financiamiento de la obra propuesta, un renglón. El proyecto se financiará con fondos de fuente 12, recursos propios. Entonces, para mayor abundamiento, busquemos en Infolec el clasificador del gasto por fuente de financiamiento. Catálogo de cuentas, 1.1, Tesoro Nacional, es decir, si hubiera sido cierto lo que decía Revelo, hubiera sido fuente 11 y me tendrían que haber pedido la plata a mi secretario de Hacienda y seguir ese carril, que además el secretario de Hacienda dejó en claro que no había ninguna cuestión en este sentido, ni del aval tampoco, que es otro disparate. La fuente 12 es recursos propios. Cuando uno mira la descripción de recursos propios, son elementos componentes de esta categoría los ingresos que perciban los organismos descentralizados, las instituciones de seguridad social, las empresas y sociedades de Estado que provienen de recaudación tributaria y previsional, la venta de bienes y servicios, la renta de la propiedad, la venta de activos, el cobro de tasas, derechos, regalías y fondos que se originan como variaciones de los distintos tipos de activos financieros. Señor presidente, los recursos tributarios que van a un organismo están designados por ley, como es el ANSES, donde hay parte del IVA, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a los combustibles, etcétera, etcétera. Y ahí son recursos propios porque son de ANSES por ley. Si no son ventas o cuestiones vinculadas a los servicios que presta el organismo. Por eso, los proyectos que conocía el Ministerio de Economía, los hubiera conocido o no conocido yo, siempre estuvieron vinculados al contrato a largo plazo con el Banco Central. Cosa que no se hizo. Y además el artículo 7 de la licitación, otra vez volver sobre lo mismo, obligaba al oferente a ofrecer financiación. Y al no estar ofrecida esa financiación, la licitación, dijo el gerente de jurídicos, o no sé qué cargo es de jurídicos de Casa de Moneda, es admisible pero inconveniente. Si yo hubiera estado en su lugar hubiera dicho que es inadmisible, pero bueno, él dijo es admisible pero inconveniente, por lo tanto recomendó que no había que adjudicarla. Finalmente, la contratación de billetes en la que se insinúa, porque ni siquiera aparece y ni siquiera hay una mención del cómo, en lo cual la Casa de la Moneda subcontrata a la empresa ex Chicone Calcográfica. Mire, yo también solicité como prueba las actas internas y los intercambios epistolares entre el Banco Central y la Casa de la Moneda. Tal cual dijera el ex secretario Pessoa, la definición y decisión de cantidad, modo, denominación, tiempos y dónde se fabrican los billetes es una cuestión exclusiva del Banco Central. Y si no sabemos qué decía el Banco Central respecto de esto, no vamos a poder probar lo que yo estoy diciendo, que es la única verdad, que fue el Banco Central con la Casa de la Moneda los que definieron la forma, porque además el Banco Central es quien provee el papel. Entonces no podía haber
provisto el papel desde el punto de vista fáctico si no estuvieran hechos todos los contratos, todas las actas, todas las instrucciones que aceptaban o indicaban lo que terminó haciendo la Casa de la Moneda. De esto tampoco hay nada en la causa. Y el otro día, si viendo el tema, alguno de los acusadores avanzó sobre el tema, bueno, usted no podía no saber tal o cualquier cosa, tal o cual cosa, perdón. El sector público nacional es algo grande, complejo. Creo que nadie sabe hoy, en ningún puesto de la Administración Pública Nacional, las licitaciones que se están llevando a cabo en todos y cada uno de los órganos o de los organismos descentralizados. Nadie. Pero yo, para tratar de dar un poco más de tranquilidad en este tema, me tomé la tarea de ver qué estaba haciendo yo 2009, 2010, 2011 mientras sucedían estas cosas. Porque estaba trabajando de ministro de Economía. Y a partir del 2011 también de candidato. Si bien no es un trabajo y es una militancia, ocupaba parte del tiempo también. Para empezar, en todos estos años, y dada la definición de lo que para mí tenía que ser la tarea en el Ministerio de Economía que necesitaba la Argentina, yo presté especial atención al posicionamiento y relaciones internacionales de nuestro país. Como definición inicial, en la primera o segunda conferencia de prensa que brindé, presenté lo que era mi hoja de ruta, como dicen pomposamente hoy, el roadmap de la tarea. Esa hoja de ruta estaba vinculada a, en una etapa muy turbulenta, tener mayor acceso al crédito internacional. No para el Estado, sí para las empresas privadas. Pero todo el mundo sabe que el riesgo país determina el nivel mínimo de financiamiento no solo para el sector público, sino para el sector privado también. Entonces ese roadmap inicialmente tenía como punto solucionar parte de lo que había quedado pendiente del canje 2005. ¿Se acuerda que la Argentina había entrado en default allá por el año 2001 y nuestro gobierno por primera vez en el año 2005 encaró una forma novedosa de arreglar esta deuda con una quita de capital de alrededor del 66%? Bueno, este era el primer punto. El segundo estaba vinculado a recomponer la negociación con el Club de París, a tratar de resolver algunas cuestiones pendientes con el CIADI, que habían quedado del cambio de régimen a partir de la salida de la convertibilidad. Y, bueno, aquellas cuestiones que son ya bien de nuestro espacio, ¿no? A ver cómo aumentábamos la demanda agregada interna a través de una mejor distribución del ingreso para sostener el mercado interno y la sustitución de importaciones. Por esto, para repasar algunas cosas, por ahí no estaba atento a la licitación de la compra de máquinas. Es verdad, no era mi función tampoco. El 30 del 10 del 2009 pusimos en marcha la asignación universal por hijo, con un diseño financiero mío. Porque si bien una medida que estuvo dando vueltas mucho tiempo, solo se pudo hacer a partir de haber recuperado los fondos que administraban privadamente las AFJP y vuelto al Estado Nacional. Pero el otro punto era, ¿dónde quedaba este nuevo beneficio, esta nueva prestación, este nuevo derecho? Y hubo un debate inmenso, interesante, acalorado. Finalmente tomamos la decisión, desde mi punto correcto, que como era una asignación universal y la ley de asignaciones universales pone a estas en cabeza del ANSES para el otorgamiento y la puesta al pago, estuviera dentro de ANSES. Eso fue el 30 del 10 del 2009. A partir del mes 5 del año 2009, mes 4, perdón, la ley cerró los primeros días. Esta ley que impidía que Argentina volviera a hacer un canje de deuda a los acreedores internacionales en default. Creo que el 4 del 11 del 2009 finalmente
se aprobó la ley en el Congreso. Fue una gran tarea y realmente tuvimos acompañamiento de bloques opositores, pero el diseño de esa norma, la discusión política, las presentaciones en las comisiones, insumieron bastante tiempo también. A partir de esta, el canje, que se llevó en mayo del 2010, quedaban 18.3 mil millones de dólares en default. Logramos canjear 12.000, con lo cual se llevó casi hasta el 93% el arreglo de toda la deuda en esa época. Por supuesto que fue una gran tarea diseñar cómo iba a ser ese canje. Hubo muchas discusiones de esas pesadas, lindas. Por ejemplo, si aquellos que no habían aceptado entrar en el canje 2005 debían percibir por esos años el cupón atado al PBI, que es un título que no paga, salvo que Argentina crezca más de 3%. Fue un gran debate, pensábamos que no, ganamos el debate y no lo entregamos para ese periodo, sí, a partir de ese periodo. El otro tema de gran debate es la primera vez que se hizo una colocación o negociación o renegociación de deuda en Argentina donde el Estado Nacional no pagó comisiones. No pagó comisiones por primera y única vez, cosa que lamentablemente ha cambiado. Las negociaciones con el Club de París, también en forma permanente, y sobre todo una visita que hicimos en diciembre del año 2010 a Madame Lagarde, hoy muy de moda por las cosas que están sucediendo. En ese momento era ministra de Finanzas de Francia y Ramón Fernández era quien llevaba administrativamente esta situación. Todo un trabajo que se coronó en el 2014 porque también hubo un equipo que lo continuó. El pago con reservas a los organismos multilaterales de crédito. También otra idea que se me ocurrió a mi equipo, que presentamos a la presidenta y que tomó la valiente decisión de llevarla adelante, pero fue un escándalo. Fue un escándalo que terminó con la salida del presidente del Banco Central en enero, febrero del año 2011. No solo diseñar esta medida, sino implementarla, llevarla adelante fue una tarea que insumió tiempo y esfuerzo. Y sabe otra cosa, tuvimos no menos de 10 denuncias penales por haber tomado esa decisión. En enero del 2016, el gobierno actual tuvo que hacer un pago a organismos multilaterales. ¿Saben con qué lo hizo? Los mismos que habían denunciado penalmente esta situación, sacaron un decreto en el cual decían, dado que, visto, bla, 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 y considerando que ha sido un mecanismo idóneo para resolver las cuestiones financieras de Argentina, vamos a pagar con reservas. Nuestra historia, ¿no? En el FMI, dos ejes al mismo tiempo. Uno, la relación con Argentina. Argentina nunca dejó de formar parte del Fondo Monetario, pero nosotros siempre nos cuidamos mucho de no permitir que el Fondo Monetario opinara sobre las cuestiones de política económica del país. Mucho, mucho. Pero al mismo tiempo mejoramos la relación, marcando los límites políticos. Esto insumió bastante tiempo también. Y también el Fondo Monetario, 2008, 2009, 2010, encaró una reforma de lo que se llama voz y voto. Argentina tiene una de las 24 sillas dentro del Fondo Monetario. No todos los países tienen una voz como la de Argentina ahí dentro. La nuestra está integrada, obviamente, por otros países, como Chile, bueno, no los voy a recordar ahora, pero son 5 o 6 países. Chile seguro, Bolivia también. Participamos activamente de la reforma de voz y voto que se terminó implementando hace 2 años. Obviamente, la coordinación con Brasil para nosotros era un tema central y tuvimos balanza comercial positiva todos esos años. En particular, una gran tarea con el compañero Guido Mantega, que era en aquellos tiempos ministro de Economía de Brasil y un gran amigo de la Argentina en todos los foros internacionales. Una relación a la que también le dedicamos mucho tiempo. El intento de creación del Banco del Sur, en UNASUR, también, solamente no funciona porque
el Senado de Brasil no dio su voto definitivo. Los créditos del Bicentenario, la utilización de recursos argentinos para fomentar la reindustrialización y la sustitución de importaciones. Habíamos organizado una mesa con otros ministros, con la presidenta del Banco Central, con algunos secretarios, para evaluar y otorgar esos créditos una vez por semana. Logramos sancionar en San Juan el Código Aduanero del Mercosur, 20 y pico de años después de que se pusiera en marcha, se sancionó finalmente el Código Aduanero del Mercosur en el año 2011. Más allá de todas las cuestiones del día a día, esto es simplemente la impronta del Ministerio que insumió durante el año 2009 8 viajes al exterior, durante el año 2010 24 viajes al exterior, 24 menos 8. 16 viajes al exterior y 9 en el año 2011 hasta el 10 de diciembre. En esto quizás no estaba muy atento a la licitación de la Casa de la Moneda y tenía por qué. Y tengo hoy orgullosamente recordar por qué. Pero además me decía que parte del tiempo también lo dediqué a la política partidaria, activa. Mire, desde diciembre del 2010 hasta el 21 de mayo del 2011 fui también precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tarea que insumía tardes y noches. Y finalmente decliné mi lugar. Desde el 25 de junio hasta el 10 de diciembre del año 2011 fui candidato a vicepresidente. Si no tuve tiempo de poder sacarlo, pero más de 100 presentaciones en las provincias argentinas y en la Ciudad de Buenos Aires, defendiendo y sosteniendo la fórmula que finalmente terminó ganando las elecciones del año 2011 y que me ubicó elegido en el lugar de vicepresidente de la Nación. Así que sí, es verdad, no estaba muy atento a lo que pasaba con la licitación de la máquina, ni a algunas cuestiones que podían suceder con el día a día de la Argentina. Y esto yo creo que no es determinante, pero marca las claras de lo que estamos hablando. Lo determinante son los expedientes, lo determinante son los testimonios que hemos escuchado en este debate. Lo determinante, lamentablemente, también son pericias y piezas que no han ingresado a este debate, pero que fortalecerían aún más la situación que yo acabo de exponer y no quiero abundar para no ser repetitivo. Así que les agradezco al tribunal esta posibilidad y quedo a disposición para cualquier pregunta. Bien, ¿el Ministerio Público va a hacer alguna pregunta? Solo una que tiene que ver con lo que sucedió en la última audiencia. Usted tuvo oportunidad de ver al señor Rodolfo Osuna, ¿no? Osuna es el apellido. Yo siempre le digo Osuna y es Osuna. Sí, es común. En el año 2010 y el 2009, ¿usted tenía relación con él? ¿Cómo era su vínculo con él? Digamos, porque sí quedó claro la aclaración si usted tuvo que él era amigo suyo de la infancia, pero... Muy amigo. Sí. Y lamentablemente fue una situación que quedó muy desgastada. Para no andar, dos cosas tuvieron que ver: la separación de mi hermano de la hermana de la mujer de Osuna, la toma de posición de la familia. Yo trato de no hacer estas cosas, pero es difícil. Y la segunda, una cuestión material vinculada a un inmueble. Recuerdo que el señor presidente del tribunal preguntó cuál era. Es un galpón muy grande, conocido en Mar del Plata como El Gaucho, que queda en Champagnati y Juan B. Justo. Hay una rotonda que se llama El Gaucho, y ahí estaba la planta donde se guardaban los camiones y era el obrador de la empresa Venturino, una empresa de recolección de residuos que llegó a tener
yo creo que más de 2.000 empleados. Así que era un inmueble muy importante en una zona que ha tenido un desarrollo muy importante y lamentablemente generó muchas cosas. Pero además, cuando uno accede a ciertos lugares, y accede no quiere decir la intención de hacerlo, sino que muchas veces termina ocurriendo. Te van sucediendo cosas en la vida a veces un poco inesperadas. También se dificulta la relación y la frecuencia con muchas personas de otras etapas de su vida. En algún sentido uno pierde su vida, ¿no? Cualquier persona que tiene cariz de persona pública, por cualquier actividad que sea, deja de ser de uno para ser de todos, o al menos de los que quieren. Y esto te hace ir perdiendo. En este caso particular, a partir de las cosas que el propio Osuna relató, así que yo no voy a abundar, él dijo se hizo un cerco. Realmente yo no lo atendí nunca más. Sí, la pregunta es relacionada con los años 2010 y 2011, digamos, que tienen ocurrencia estos hechos, digamos, si en ese periodo... Es anterior lo que estoy... Lo que usted me está diciendo es anterior, Sí. O sea que el cerco es de... No le puedo poner una fecha exacta. No, pero yo para preguntarle precisamente si en el 2010, 2011... No tenía relación. Nada más, gracias. No, muchas gracias. Oficina Anticorrupción, ¿alguna pregunta? Presidente, una o dos preguntas nada más. Licenciado Udaki. Sí, ¿cómo está? Usted, recién escuchó la declaración que brindó el señor Núñez Carmona. Y él hizo alguna mención vinculado a el departamento suyo en Puerto Madero y esta posibilidad de que haya sido habitado por Van den Brele. Usted, a partir de esa declaración, e incluso de lo que en su momento señaló Van den Brele, ¿usted sigue negando, sosteniendo lo que usted viene señalando de instrucción, que Van den Brele haya vivido en ese departamento? No lo sé. Yo lo que dije siempre es que a Van den Brele no lo conozco. No, hoy sí lo conozco. Usted en instrucción, ¿recuerda haber presentado un contrato que tenía la firma del señor Caroso Donatiello? Por supuesto. Y supo, entiendo que sí, porque ha hecho un seguimiento minucioso de la causa, que ese contrato luego fue peritado y se determinó que la firma de Caroso Donatiello era apócrifa. Mire, la verdad que esa pericia, perito de parte no hubo al menos, y fue peritado contra instrumentos muy viejos. Está bien, pero usted esto lo supo. Sí. Sí, y pudo indagar por qué, existía un contrato con una firma de Caroso Donatiello que a la postre resultó apócrifa. Entiendo, la persona que le acercó a usted el contrato, ¿habló con esa persona? Sí, por supuesto. Y me pregunta justamente qué es lo que le respondió a partir de esto. Que el contrato lo había firmado Caroso Donatiello, para mí era un contrato entre ausentes, y después lo cambiaron inclusive. Yo no recuerdo si primero fue el de la sociedad y después el de, en términos personales, o al revés. Pero para mí el tema de lo apócrifo, cuando vi la pericia, yo he participado lamentablemente en pericias. No son ni como se hizo esa, ni con la poca profundidad, ni mucho menos sin perito de parte. No más preguntas. ¿La UIF, alguna pregunta? Sí, señor presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Conoce al señor Tristán? Sí. ¿De dónde lo conoce? Mire, lo conozco de Mar del Plata, alguna vez lo he visto en Mar del Plata, no era una persona ni de mi círculo, ni de mi amistad, y lo volví a ver aquí para proponerlo en Casa de Moneda por sus antecedentes. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente. ¿Alguna de las defensas, alguna pregunta? Doctor Rúa, doctor Molinero, ¿no? Yo tengo algunas preguntas, señor presidente. Adelante. ¿Podría decirnos, según su versión, por qué dos personas como Nicolás y Héctor Chicón inventarían la existencia de dos reuniones? ¿A usted le parece que no sería mejor preguntárselo a alguno de ellos? Si lo estoy Me preguntando está preguntando a mí algo que yo no puedo responder.
Está claro que mintieron. Lo que no sé es por qué. ¿Podría explicarnos por qué siguieron sosteniendo la existencia de esas reuniones después de haber sido imputados precisamente por haberlas mantenido? No, perdón. Debe preguntárselo a ellos. Me voy a poner ese tipo de preguntas, porque le está preguntando por cuestiones que no te puede responder, ya se lo dijo. Están preguntando por qué los chicones hacen una situación. No tiene por qué dar esa respuesta. Más allá de que contestó, entiendo que asiste razón al defensor del declarante en cuanto a lo que le está preguntando. No sería... Señor presidente, mi pregunta es para que dé razón de sus dichos. Ha dicho que mi cliente ha mentido. En la pregunta anterior dijo que no sabía por qué. Bien, la primera pregunta procedente y la segunda no, eso es lo que me está diciendo. La primera la contestó, dijo que no sabía por qué, dijo que estaba mintiendo. Están los audios, fue así lo que dijo, ¿verdad? Exactamente. Y me parece que con eso está agotado esta línea de preguntas sobre por qué actuaron así. Me parece, en todo caso, es una cuestión que usted podrá alegar al momento de realizar el alegato. Muy bien. No tengo más preguntas entonces. Bien. Doctora Viviani, doctora González, doctora... Bueno, si quiere agregar algo más o con esto estamos finalizando entonces. No. Bien. Muchas gracias. Bien. Puede volver a su lugar.